Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a dar nuestra opinión sobre la actualización y la polémica y actualización del juego Farlight 84, que está revolucionando absolutamente todo. Hay mucha gente descontenta, hay mucha gente que sí está esperando la nueva actualización porque les ha gustado pues de ver el video, pero esta vez vamos a ver el video y vamos a opinar, a dar nuestra humilde opinión. Bueno, por lo primero que vamos a empezar es que, bueno, va a haber nuevas habilidades, va a haber un nuevo mapa, pero vamos a ver el video y vamos a estar opinando. Cabe recalcar que yo no soy creador de contenido de Farlight, yo solamente hago streams, juego este juego, llevo desde la temporada 8 jugándolo y me ha parecido un juego muy chévere. Han tenido mejoras y una que otra problemita, pero son cosas que pueden pasar en cualquier juego, en cualquier experiencia que uno tenga. Así que vamos a ver el video y vamos a estar reaccionando. En la lluvia de entregas, en las cajas esas, van a ver, ¿cómo es? Van a ver más de una. Vamos por ahí como 3 o 4. On third box, how will they change your battle experience? Let's find out now. Rope. Tirolina. New rope Tirolesa, system como le is digan. all about moving smarter and Pero se puede disparar mientras vas colgado. Eso es lo bueno. Bueno, al menos eso se puede, porque actualmente debajo del agua o dentro del agua no se puede disparar. faster. Eso sería bueno que lo implementaran. Now you can zip across various terrains super fast, making point-to-point transfers a breeze. Plus, you can quickly scale to high spots, grabbing that strategic edge in no time. Plus, Ok. Hasta el momento vamos bien y vamos chequeando cómo va todo y la nueva actualización, qué es lo que está trayendo. Bueno, hasta el momento me está gustando lo de la tirolesa, porque se puede disparar. Bueno, va a haber varias entregas simultáneas, no va a haber solamente que cae una entrega aérea, sino van a haber varias. you can also fire while on the rope. In the new map, we've added more vertical building structures and rock obstacles, combined with the ropes and the new. O sea, van a poder correr paredes. ¿Qué más habrá ahí? Habrá más variación de altura en el mapa nuevo. Ya. Wall run, you'll get a lot more height variations in the new map. Pero es que ahorita puedes subir paredes más altas. Anteriormente no se podía. Bueno, eso está chévere porque anteriormente ejemplo, en Ciudad Ocaso, cuando uno cae en Carnaval, o sea, esas casas uno no las puede subir. Después que sea de 2 pisos para arriba, no. Look, what's that? It's a super airdrop. Van a llegar 3 entregas aéreas. 3 airdrops arrive all at once, so you don't need to be selfish anymore. Es lo bueno. Finally get some airdrop items together with my friends. Sponsor Box. Sponsor Box is a new mechanism that provides experience values and high value resources. The first Sponsor Box pops up a couple minutes after a match starts, and you receive a call to arrive at the area. Multiple Se va a poder marcar dónde está la zona con una caja. Está chévere. Bueno, esa actualización me gustó. No hay que quejarse en esa. Pues a mí me gustó. Se ve bien. Sponsor boxes can pop up across the map at the same time. Once you enter the area, you'll activate. Pero tú vas a tener un tiempo para que la caja se pueda activar. O sea, una vez se entre al área, activarán la caja y demorará un tiempo para tomar forma. Ok. Activate the box and it'll take time to take shape. During this period, the area will continue to provide experience values for all players within the area, yes, including your enemies. It will also spit out special rewards periodically. Once the sponsor box appears, you'll activate it once more. Cuando aparezca la caja de patrocinador, la activarán una vez más para abrirlo. Open the box. Ya, se puede volver a activar. Eso es lo bueno. Bueno, al menos va a tener varios. Including your enemies. So, chévere, porque anteriormente uno llegaba a veces y estaba las cajas vacías.
A veces uno quedaba corto sin munición o necesitaba alguna mira o una boca de fuego o un proveedor. At the scene, it's gonna be a tough fight. Now that you understand the 3 new mechanisms, let's take a look at the resource allocation of Muy bien. the new map. As you can see, compared to the previous 2 Battle Royale maps, the key resource areas are distributed more evenly in the new map. You'll have more choices for a parachuting destination. This is a more thorough design update since the previous feature of the blue high-value resource area. The new map also features these all-new supply. Son los cofres de suministros. Bueno, ahora parecen más grandes y aquí va a poder uno escoger lo que necesita. Va a aparecer todas las cosas ahí. Chests. They don't just Como anteriormente que uno llegaba y eso se abría y pum, de unas automáticamente. look different, but can provide shelters when opened in the wild. These are the highlights of the new map. We've spent so much effort Son los aspectos designing it. destacados. With the rich lore, new features including ropes, super airdrop, sponsor box, more even yeah. resource distribution, a new chest design, and more. We hope you'll enjoy it right when you launch into this new map. There will also be new exclusive events, so don't forget to check them out. Although we've seen quite a few comments on the solo. Bueno, aquí yo creo que van a hablar de que va a haber 3 modos para el Battle Royale: dúo, trío y escuadra de 4. La escuadra normal. As a team-based hero shooter, we're not ready to create such a mode right now. We'll focus on the team-based gameplay now, and we'll continue to find ways to make every hero shine. To do that, in this 2.0 update in the Battle Royale mode, Claro, aquí dice el nuevo emparejamiento modo trío en Battle Royale. ¿Será que también lo irán a implementar ¿cómo es? En partida a muerte. we'll introduce A mí, yo cuando empecé a jugar este juego, yo jugaba más que todo era en cacería, jugaba. ¿Cómo es que se llamaba ese maldito juego? En Coliseo jugaba cacería. Cuando yo entraba a Coliseo. Pero el resto más nada. Ahí bueno, el récord mío en Battle Royale son 37 kills. Obviamente no, o sea, con los que me tocaron, no sé si eran bots o no. Pero en ese tiempo fueron 37, eso fue creo que fue en la temporada 11. an all-new matchmaking mode, Trio mode. Although this mode seems like it's just one less person per team, the actual difference is much bigger than that. Let me tell you the important differences in gameplay between a 3-man and 4-man squad. First, with a 3-man squad, the total. Dice, primero, con un escuadrón de 3 personas, el número total de jugadores en todo el mapa sigue siendo el mismo. Así que el número total de equipos aumenta a 20. O sea, 20 equipos. De 3 son 60. Ahí está. The number of players on the entire map remains the same. So the total number of active teams Esa habilidad de Lucinda no me parece como muy efectiva. will increase to 20 teams. This is increased by 1/3, so your chances of encountering enemies on the map and the frequency of engaging in combat will be greatly increased. It's gonna heat up a lot more. Secondly, the 3-person squad makes every teammates, you can show off more of your personal talent. Even if you're the only one left, you can turn the tide against a full squad. Thirdly, team coordination is much easier. Communication among 3 people is just more manageable. It'll be easier to get. O sea, entre 3 personas contra una escuadra de 4, puede que tenga un poco de desventaja o puede que no. Bueno, dependiendo también el tipo de jugadores, porque si son jugadores buenísimos, no creo que haya mucha desventaja. Al menos hay gente que es buenísima con la M4, gente que es buena con la Defensor, otra gente que es buenísima con la VAR 95 y van a franquear. Everyone on board with their strategy and gather around for team fights.
sigamos viendo. Don't forget to redeem it after watching. Next, Bueno, ahora hablar de los héroes, vamos a hablar sobre los propulsores. Van a hablar sobre los propulsores. Se me traba la lengua. Sobre los propulsores. Vamos a ver qué es lo que van a decir ellos. Para que todo, eso es lo que todo el mundo le tiene algo enojado a la comunidad de Farlight. Pero bueno, vamos a ver. before we discuss heroes, let's talk about the jetpack. The current functions of the Las jetpack funciones actuales del propulsor en el juego son de vuelo vertical y horizontal, así como potenciar al correr por las paredes. Sí. in the game include vertical flying, horizontal flying, and wall run boost. After the special announcement Después del deslizamiento del video del anuncio especial a finales del año pasado, los jugadores nos dijeron que no querían que descontinuemos los propulsores. Ah, sí, es que esto lo avisaron el año pasado, la última actualización, la de diciembre. A diciembre la dijeron. Ellos dijeron que iban sino que mucha gente... Uy, qué pena. Sino que mucha gente no prestó atención a este acontecimiento, a este anuncio que ellos hicieron. Mucha gente no le prestó atención y ahorita están haciendo un boicot. Sobre la otra cuestión de que hubo gente discutiendo, o sea, haciendo protestas al frente de las oficinas de Farlight. Eso es mentira. video was released at the end of last year, some of you expressed your wish for us not to discontinue the jetpack. But due to the high Dice, pero debido a la gran movilidad del propulsor, renunciamos a mucho de la experiencia de disparos. O sea que hay gente que se dedica solamente a saltar y lo que contradice la esencia del juego de disparos de héroes. mobility of the jetpack, we had to compromise O sea, pero es que hay veces que uno tiene que saltar para salvarse o para atacar el enemigo. ¿Cómo que no? too much of the shooting experience, which contradicts the essence of the hero Se lo van a volver como todos los juegos normales de Battle Royale. Van a copiar Apex Legends, entre otros. shooter game. For the long-term success of the game, we need to adjust this design framework. To further enhance the weapon experience and make head-on confrontations better, we're making comprehensive adjustments. ¿Qué ajustes están haciendo para las habilidades de los héroes? Vamos a ver. Hero skills and jetpacks. In essence, most heroes would temporarily retain their horizontal flying Ese ability. sí, el horizontal, pero el vertical no. Some heroes will receive a La complete única que va a tener las tres, los dos propulsores es la Maggie. No, mano. new design of 3 unique active skills, while Maggie will fully retain all of the flying skills and more. In the upcoming session, you'll get to see how this new design framework works. Let's dive deep and look at the specific changes. First, horizontal flying of the Bueno, aquí nos van a mostrar a profundidad lo del nuevo diseño, las nuevas habilidades sin los propulsores verticales. Vamos a ver qué tal. will temporarily appear as another tactical skill for most heroes on the battlefield. Throughout the next updates, all heroes will get to receive a brand new tactical skill, replacing their horizontal flying ability. This means that, moving forward, all heroes will have 2 tactical skills plus 1 ultimate. O sea, van a tener 2 habilidades tácticas y una habilidad superior, que va a ser como la habilidad Prime. Veamos a A ver. total of 3 active skills that combine to reflect each hero's unique mechanics. At the same time, vertical flying function of the jetpack will be reserved for Maggie, while climbing Maggie la and única. wall run mechanics Por ejemplo, uno hasta acá arriba no puede. O sea, puede que quizás llegue aquí a la ventana con el propulsor, pero de arriba en el último, acá arriba en el piso de arriba no llega. will be greatly improved to make the Hasta ahí. experience Él tiene que usar noticeably el propulsor. smooth. Climbing speed will feel faster and wall run will go higher and Ahora sí, vea que ahorita llega más arriba
y ahí sí puede utilizar el propulsor. Smoother. You'll get some inertia when turning to cancel the wall run, making it convenient for you to move agilely amongst buildings. We've also added quiet time, which allows you to perform some quick hands-on moves after leaving a platform. So in the previous design framework, each hero had 2 active skills and 2 shared movement skills. Now as we transition to the new design framework, each hero will get 3 distinct active skills. ¿Por qué no implementan mejor la habilidad de que uno, por ejemplo, cuando uno tiene bueno, no tanto las francos, las snipers, sino cualquier arma, de uno acostarse en el suelo y apuntar y poder disparar? Eso lo pueden hacer. O disparar en el agua, estando por debajo del agua. O un ejemplo que uno puede utilizar, que otro tipo de arma, un cuchillo, no solamente los puños, sino que uno puede utilizar un cuchillo. Eso también lo pueden hacer. O sea, implementen eso. Implementen eso, no pongan a hacer estupideces. Implementen eso, que eso es bueno. Sí, no es que se le copien a otro juego, pero, o sea, implementen cosas chéveres. Cosas que uno diga, no, sí. O por ejemplo, que uno caiga. Obviamente que uno cae sin arma, pero que uno caiga siempre por default por un cuchillo. O sea, a mí sería bueno, porque hay muchas veces uno llega y no tiene con qué defenderse, no consigue arma, le toca huir. Y ahora, sin los, ¿cómo es? Sin los jetpack para uno poder huir cuando uno no consigue arma, porque hay veces que, ejemplo, en Plaza de la Ciudad, hay veces que caen 4 hasta 5 escuadras. En Carnaval también. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Toca. Para mí sería eso una buena opción, digo yo. Pero bueno, sigamos viendo a ver qué pasa. This will greatly increase the uniqueness and combination of different heroes. There will be more head-on confrontations between heroes. Sí, ajá, más enfrentamientos directos, sí. Entonces, Won't lose sight of your enemies so quickly anymore. And the understanding of heroes and gunplay will become more crucial. Now, in this update, 5 heroes will get 2 exclusively new technical skills firsthand earlier than the others. Let's take a look at who they are. Maggie and Watchman. Maggie Vigilante, bueno, vamos a ver. Vigilante, que es mi personaje, vamos a ver qué tal. The all-new Maggie! She's still the lively and adorable pizza delivery girl, but the hairdresser gave her a trendy haircut. Even the pizza uniform has become more fashionable, and Maggie is now full of vitality. Don't worry, she looks pretty much the same in her other skins. Now, let's take a look at her skills. The new Maggie has 2 tactical skills, Jet Sweep and Jet Leap, which are similar to the original jetpack. Not only that, her ultimate supersonic surge can significantly reduce the cooldown time of her skills. If her delivery is running late, hurry up and use the ultimate. With these 3 skills... Bueno, yo lo que estoy pronosticando es que la Maggie la van a utilizar en exceso. Ahora todo el mundo va a querer la Maggie solamente por lo... O sea, la Maggie está rota. Está rotísima. Pero ahora todo el mundo va a querer utilizar la Maggie por esa cuestión. Tanto por los propulsores como por las habilidades que ella tiene para huir y toda la cuestión. Todo el mundo va a querer eso. Todo el mundo. Maggie not only fully inherits... Al menos yo no utilizo esa mierda. Ese personaje yo no lo utilizo. Yo utilizo solamente Vigilante y de vez en cuando que utilizo Michelle o en su efecto a MKR. The functionality of the old design further emphasizes her high mobility advantage, making her a strong asset in team combinations. Now, let's take a look at the all-new Watchman. After the first update, everyone saw... Personalmente se ve bien. O sea, se ve bien la skin y toda esa vaina. His new skin for the first time and said he was so handsome. Now his model is fully equipped, looking like a high-tech hip-hop star. How about his skills? Pero hubiera puesto otra arma, pero no una UMP 99, se le ve muy pequeña. Tactical Skill 1, Sheriff's Patrol. Se ve bien. Releases the Mechanical Sheriff. As a loyal assistant, the sheriff
Sheriff will stay there and automatically O sea, se ve bien, se ve bien. attack enemies in range. Watchman can also change his position. Ah, la puede dirigir a algún otro lado, o sea, no va a quedar estática, como anteriormente que uno la tiraba y no llegaba como tan lejos. Or recall it with a long press. His tactical skill 2, Sentinel Alert, Ah, un dron. releases a sentinel drone to scout an area. Once an enemy is found, the drone will rush towards the enemy and self-destroy, marking the enemy's position. Watchman's new ultimate is Fight Mode. With this skill, the Sheriff will enter Fight Mode, getting an Se ve, va a quedar rotísimo. additional missile function and gaining additional armor. With the help of the drone, Watchman can get information about the target area and then coordinate attacks with the Sheriff. Now, let's take a look at Ey, espera. ¿Esto tiene qué? additional armor. ¿Unos cañones fue que yo vi? With the help of the drone, Watchman can get information about the target area and Sí. then coordinate attacks with the Sheriff. Uf, quedó rotísimo. Now, let's take a look at 3 other heroes who also have their own 2 tactical skills. They are Duckside, Bow, and Cyver. Duckside. His tactical skill 1 is Rolling Slam. Duckside Esa es la que- inflates into a ball shape and rolls. The faster he rolls, the higher he can jump. However, note that only when the speed reaches a certain level can the duck ball cause damage and knock back enemies. This knockback effect has a bien. cooldown time if applied on the same enemy again and again. If duck ball has taken a certain amount of enemy damage, it will automatically revert back to duck side form. What's Se ve more bien. interesting is that duck ball can climb walls. We're talking high mobility there. His new tactical skill 2 is Full Speed Charge. With that, a speed trail will be left behind by duck side, which both teammates and enemies Ah, para aumentar la velocidad al correr. Como cuando uno va a huir o a cosas así. can use to get a speed boost. Ah, pero también la puede utilizar el enemigo. No, pero eso no aguanta. His ultimate is Summit Crush. With this skill, he Ah, can esa, jump esa sí está rota. forward O sea, puede brincar y generar como una onda de choque. Muy bien. Sí, me está gustando and hasta, smash hasta the el enemy. momento. The violent impact will slow down and damage enemies within a certain range. Ahí va a tener un escudo protector a la Skill vez. can also be used in duck ball mode, but the angle and performance smash will be a little bit different. With these Bien, skills, bien. Duckside will become a high mobility vanguard, leading Pero va a the tener squad una buena amplitud la onda de choque. forward. Next is Bow. His tactical skill 1 Galán. is Sparks of Love. He can throw a bomb that can stick to all kinds of objects, bomba including aturdidora. walls, vehicles, summons, and even teammates or enemies. Using the skill again will detonate Ah, se la puede pegar al enemigo. the bomb, which will damage all unfriendly units within the range and displace them, including Bo himself. Now, this displacement can give Bo a certain mobility so he can escape from the scene or Muy bien. change the dynamics. His tactical skill 2 is Dazzling Mirage. Bo throws a stun grenade which explodes after a while, Ah, no es aturdido. causing minor damage to enemies in range in a short period of stun effect. This stun effect includes ringing in the ears, shaking visuals, wider bullet spread, unable to aim with scope, etc., etc. That's a really crazy stun. His ultimate is Rotísimo, Frenzy rotísimo. Bomb. Bo will switch to a bird's eye view and can select Esta es la última habilidad, la nueva que le van a poner. O sea, que él puede bombardear cierta zona. O sea, 2 bombardeos simultáneos. 2 locations Puede marcar 2 áreas. 2, for 3. laser bombing. This 2 o 3. skill ignores the obstruction Una, dos, of building tres. structures and will cause Uf, va a quedar rotísimo. continuous damage to enemies when hit. With these skills, Bo can force the enemies out and get a squad to regain advantage. I'm very much looking forward to the new Bo. Next, Cypher. Cypher. Cypher, her new tactical skill is the previous ¿Qué habilidad area para tener? recon. Bueno, esa la After tiene using ya. skill to find out enemies' location, Cypher can now release her ult to break their shields and then use towards ships. Esa también ya la to tiene, esa la move in for a conocemos quick ya. strike. You'll of course find more es la combinations tercera? soon when the update releases on January the 25th. Alright, we've reintroduced these 5 heroes who have their unique
3 skill combos. Now, let's take a look at some other heroes. O sea, la otra de Cypher, el día de la actualización se va a dar de cuenta la gente que lo utiliza cuál va a ser la nueva habilidad. Bueno, al menos ahí tuvieron que dejar como la sorpresa. Pero bueno, mis puntos de vista. A ver, primero que todo las habilidades están bien. Me hubiera gustado que implementaran, un ejemplo, uno poder disparar debajo del agua o en el agua como tal, ¿sí me entienden? Que uno cayera al menos con un cuchillo. Bueno, los jetpacks, los propulsores, bueno, quitaron el vertical, dejaron el horizontal. ¿Qué otra cosa sí que puedo opinar? Del resto, bueno, hay, chicos, de todas maneras, querramos o no, nos toca esperar estos 4 días que faltan para poder ver si nos sigue gustando el juego o no, o si algunos optarán por irse, otros que por quedarse. Si algunos los que somos streamers lo vamos a seguir streameando o si otros no. Vamos a ver de todas maneras qué va a pasar. Me gustaría que dejaran en la caja de comentarios qué les pareció hasta el momento esta nueva actualización. ¿Qué les gustaría que hubieran cambiado? Ya me imagino que van a decir que sobre los propulsores. Entonces, hasta aquí va a estar el video. Nos vemos en otra ocasión, en otra reacción de cualquier otra cosa que esté pasando actualmente, tanto con el juego como con las demás redes. Esto era todo. Mil y mil gracias por ver y nos vemos.